Seguimos en esta tertulia de este viernes 17 de enero de 2020 con Oscar Charlo, Alejandro Aval y Juan Grompone. Vamos al segundo tema que tenemos previsto para hoy, que nos saca de la política partidaria, de las elecciones departamentales. Va por otro lado. La fiscal de Maldonado, Andrea Dean, dijo que cometió una omisión al no consultar a la víctima y llegar a un acuerdo con el hombre que robó un auto y, como castigo al delito que cometió, se le ordenó que realizara 3 lavados completos del vehículo. Ayer la fiscal se comunicó con la víctima, que le transmitió que no acepta que el imputado le lave su auto, aunque no se opone a que el hombre cumpla la pena lavando otros vehículos o limpiando una plaza. La medida que fue impuesta debió haber sido consultada. Eso es una omisión que padeció la Fiscalía en virtud de que ese día estábamos con 12 detenidos y quizá un poco y con la previa del caso de los militares, los hinchas de River, había mucho volumen de trabajo y se omitió. Y bueno, conversé con el denunciante, él me manifiesta que él no tiene ningún inconveniente en la solución de la suspensión, pero sí en las medidas, por lo cual se van a rever las medidas. ¿Va a aceptar el lavado? ¿Va a aceptar esa resolución, ese ofrecimiento? No va a aceptar el lavado, no va a aceptar. Sí. Me dijo, no hay problema que lave una plaza, otros autos, pero no el mío. Y hay que respetar lo que pretende el denunciante. Se va a hacer una nueva audiencia para que caiga esta medida. Exactamente, al retomar la feria se le van a cambiar las condiciones. La fiscal explicó por qué había tomado esta medida de suspensión condicional del proceso prevista en el nuevo Código del Proceso Penal. Particularmente la Fiscalía que está a cargo, es la primera vez que en un delito de este tipo, esto es un hurto agravado, se hace una suspensión condicional del proceso. Esto se decidió en virtud de las circunstancias en que se dieron los hechos y del perfil del imputado. Estamos hablando de una persona de 30 años que no solo no tenía antecedentes, sino que no tenía ninguna actuación policial. Él trabaja en un taller mecánico, donde se hace mecánica, lubricación y lavado de autos. Y bueno, lo que él manifestó ante la Fiscalía es que había ingerido mucho alcohol esa noche con amigos. Uno de ellos le dice, podés llevarte el auto al taller y lo revisás y después lo levanto. Él ahí pierde un poco la noción de cómo llega este auto, el cual estaba sin tranca y con las llaves puestas. Conduce 2 cuadras y lo encuentran durmiendo dentro del vehículo. ¿Cómo vieron este tema? Con 2 abogados en la mesa, son esas discusiones lindas para dar, porque hemos discutido varias veces a propósito de los cambios que ha traído aparejado el nuevo Código del Proceso Penal. Y esta es una de las figuras que todavía no estamos del todo acostumbrados, ¿no? O que dio para hablar mucho y para discutir mucho, porque el resumen era, o el título a veces de la noticia era, bueno, robó un auto y lo mandaron a lavarlo, ¿no? Se resumía un poco en eso. Después, si uno iba a los argumentos de fondo, podía entender qué era lo que había llevado a la fiscal a tomar una medida de este tipo, pero claro, con lo que se conoció después también, que es que faltaba consultar a una de las partes, que era justamente la que había denunciado el hecho, ¿no? A ver, ¿con quién empezamos? El experto. Profesor. No sé, está repasando los libros el experto. Estaba mirando una siempre cosa. Copia, ¿viste? Estaba mirando le una copia a Grompone. Copian el libro. No, dice Alejandro Vale. Era su propio libro. No, en realidad estaba nada más que corroborando una cosa que la verdad que no soy un experto en suspensión condicional del proceso, simplemente conozco el tema. Pero en realidad no se, por un defecto del código, en ningún momento se debe consultar a la víctima, a la víctima del delito, para la suspensión condicional del proceso. No está previsto. ¿En el acuerdo no? No, ¿para la pena? No está previsto. No tiene que ver con la pena. Acá no hay pena, está suspendido condicionalmente el proceso. No hay pena. Para la condición, quiero decir. Para las condiciones tampoco. No. En ningún lugar se prevé que se deba consultar a la víctima. Pero sí, porque la propia fiscal dice se debió involucra a la propia víctima. Pero se le debe consultar, ¿no? Se le pone, si no le gusta a la víctima, bueno, pues que no le guste, pero puede involucrar. No, dime. Hay una lista en el código de actividades que se deben cumplir durante la suspensión condicional, en las cuales se puede optar por parte del fiscal, con el abogado defensor y con el propio imputado, cuál va a ser. Pero después que se ahí no hay que consultar a la víctima. Después, claro, en este caso es medio raro porque es como si le dijeran, te voy a cortar el pelo. Yo no quiero que me corten el pelo, claro. ¿No? Bueno, pero vuelvo de vuelta al tema.
No está previsto eso. Tampoco está previsto que se pueda decirle vamos a cambiar la pena. La pena no, le vamos a cambiar las condiciones de la suspensión. Pero bueno, en fin. De todas maneras, si me permiten hacer un poquitito... Pero puedo hacer una pregunta ahí, Sí. porque creo que hay una idea que es, o en general tenemos la idea de que era justamente un acuerdo entre las partes. Espera, Romina, Sí. la pregunta la puedes hacer, o sea que te contesto que sí. Dale. Lo uso de profesora avalada. En realidad, el acuerdo entre las partes es el acuerdo entre el fiscal y el imputado. No es entre... la víctima. La víctima tiene, según el código, y en esto no tiene nada que hacer en la suspensión condicional de la pena. Pero mira, el tema, si me permiten, es un poquito más largo. El nuevo código del proceso penal es muchísimo mejor que lo que había. El sistema es mejor que lo que había, está muy mal redactado, pero ese no es culpa ni del fiscal de corte, ni tampoco de los fiscales, ni de los jueces. Es culpa de cómo se fue generando cómo se fue generando el código, ¿no? Bueno, pero hay que partir de esta base. El porcentaje de delitos cometidos o presuntamente cometidos que se denuncian es bajísimo. No solo en Uruguay, en todo el mundo, pero en Uruguay concretamente no pasan en el mejor de los casos, un 5%. Eso es lo que se estima, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les contaba que a mí me rapiñaron y que después recuperé lo rapiñado en un esfuerzo físico contra el rapiñador y todo lo demás? Y la gente me decía, ¿y lo denunciaste? Nada, ¿qué voy a denunciar? ¿Para qué lo voy a denunciar? No, si no tenía mayor sentido. A esa altura había recuperado la billetera, había recuperado el celular, chao, no me complicó más. Bueno, la inmensa mayoría de la gente no denuncia los delitos. Y cosas mucho más graves tampoco las denuncia. Bueno, sé que un 5%. Después de eso resulta que el fiscal que recibe la noticia de ese 5% puede ejercer lo que llama el principio de oportunidad, que está regulado en el artículo 100. Entonces, para ciertos delitos que no voy a entrar en cuestiones muy técnicas, pero digamos no muy graves, que no aparentan ser muy graves, el fiscal puede decir, no, esto... No sé, el hurto de una bicicleta que es recuperada, por ejemplo. El fiscal puede decir, bueno, no lo voy a perseguir, no es grave. Tiene que darle cuenta al juez que debería controlar si está bien, si se puede en ese caso de ese delito, renunciar a ejercer la acción penal, etcétera. No sé si lo hace ese anuncio, dudo con franqueza que se esté haciendo la comunicación del ejercicio del principio de oportunidad, porque son muchísimos los casos, no tengo el porcentaje, de aquel 5%, en muchísimos casos la cosa se acaba ahí por el ejercicio del principio de oportunidad, que antes lo ejercía sobre todo la policía. Ahora mucho menos la policía. Antes la policía simplemente decía, no, esto no pasa de ahí. O el juez penal, cuando el juez penal era el que recibía la noticia del delito. Ahora lo ejerce el fiscal. ¿Qué pasa? ¿Qué porcentaje? No lo sé, pero seguramente un porcentaje importante. Después de eso, uno dice, bueno, ahora viene el juicio. Bueno, antes del juicio hay 3 posibilidades de que no venga el juicio. Una es el proceso abreviado. El proceso abreviado, que es lo que más críticas ha despertado, consiste en un acuerdo entre el fiscal, y simplifico, y el imputado, en realidad es con el defensor, ¿no verdad? Por el cual se establece que se fija una pena. Ahí sí se fija una pena, y se dice, bueno, va a cumplir, 3 meses de prisión, o 12 meses de prisión, o la pena que sea, porque puede ser pintar el Hospital Maciel, la pena. Pero pena, ¿no verdad? Se acuerdan entre las partes, ahí el juez no controla la prueba. Ustedes dirán, eso no importa mucho. Sí, importa mucho, pero es un poco técnico explicar por qué y me llevaría un buen rato, así que lo digo para otra oportunidad si es necesario. Pero el juez no controla la prueba, ni siquiera puede ver la carpeta del fiscal según el código, lo cual es un disparate que viene de cuando había un solo juez, ahora hay 2. Bueno, no viene tampoco la explicación técnica al caso, pero no controla la prueba. El juez no controla la calificación, no la puede controlar. De repente era una rapiña y las partes dijeron, bueno, vamos a arreglarlo como si fuera un hurto. Ustedes dirán, eso no pasa así. ¿Qué pasa? Lesiones gravísimas, bueno, vamos a pasarlo como lesiones graves. Ustedes dicen, no pasa así, pasa. Bueno, y además, ni siquiera controla la razonabilidad de la pena. ¿Se acuerdan aquello de las tortas fritas? Sí. Bueno, digo, para poner un ejemplo. Bueno, el juez no puede controlar si le parece razonable o no. Bueno, sobre este asunto, aclaro que el 70% de los que
fueron de aquel 5% que fue denunciado y que pasó el control del principio de oportunidad, que se debe llevar la mitad, el 70% de los procesos termina con esto, con un acuerdo entre las partes en el cual el juez no cumple según el código, no cumple ningún rol relevante. Hay un proyecto de ley que está presentado en la Cámara incluso por el diputado Pasquet del Partido Colorado, que cuenta con el apoyo explícito del Partido Independiente, por lo menos del todavía senador Mieres, que cuenta además con el apoyo de varios integrantes del Partido Nacional y de varios integrantes del Frente Amplio, por el cual se limita mucho más la posibilidad del proceso abreviado y se le da mucho más participación al juez para controlar, simplifico, la razonabilidad de lo que está ocurriendo, ¿no, verdad? Bien. Y el juez puede decir, no, mira, a mí no, esto no me parece razonable, yo no pongo la pena, pero estas no se las acepto. Pero eso seguimos a la categoría de proceso abreviado. Proceso abreviado, acuérdense, 5% denunciados. Pasó el filtro del principio de oportunidad, que se debe llevar la mitad, o por lo menos un porcentaje importante. Después, de los juicios, el 70% se nos va en proceso abreviado, en lo cual el juez no hace nada. Bueno, simplifico la expresión, es un poco grosera, que no hace nada, pero no tiene incidencia lo que el juez pueda opinar. Después vienen dos institutos más todavía. Uno es los acuerdos reparatorios, en el cual se ponen de acuerdo la víctima acá, y el fiscal y el imputado con el acuerdo del fiscal, en que, bueno, en vez de una pena común, lo que se va a hacer es reparar el perjuicio que sufrió la víctima. Uh-huh. Ahí sí se requiere acuerdo de los dos. Ahí se requiere el acuerdo de la víctima. De la víctima. La víctima tiene que estar... En el proceso abreviado, la víctima tampoco tiene nada que ver, como está regulado. Nada. En los proyectos sí, pero en lo que está regulado tampoco tiene nada que ver. Pero en el acuerdo reparatorio obviamente sí, porque es la víctima el que tiene que aceptar que se le repare el perjuicio. Y después viene la suspensión condicional del proceso, en el cual no hay pena, que es lo que ocurrió en este asunto del auto y la lavada del auto. Y después de eso viene el juicio normal. Bueno, pero entonces ahí, claro, ¿por qué si se sucedió la suspensión condicional del proceso, por qué se estableció esta reparación? Perdón, no es una reparación. Una aclaración. Te voy a explicar, no es una reparación, pero funciona como una reparación, pero ahora te lo explico. Alejandro, una aclaración para la audiencia que de repente no tiene formación jurídica. Cuando decís, y después viene tal cosa, no estás hablando cronológicamente. No, estoy diciendo que clasificando posibilidades. Sí, tiene razón, Oscar, disculpen. El juicio sería otra. Compañeros, si lo expliqué mal. Son opciones o alternativas que hay. Al final de todo, después de que el delito se denunció, un 5%, después que pasó el principio de oportunidad que no se ejerció, después que no se hizo un proceso abreviado con el acuerdo, después que no hubo una suspensión condicional del proceso ni un acuerdo reparatorio, que no se puede hacer en todos los casos, pero sí en una muy importante cantidad de casos, entonces viene lo que sería el juicio normal. ¿Saben cuántos juicios normales después de todo esto hay? El 3% de los delitos que pasan el principio, denunciados y que pasan el principio de oportunidad. Uh-huh. Más o menos el 3%, ¿no? O sea que en términos absolutos sería menos de un 1%. Y bueno, digo, esto es para plantear el tema. Tú decías con la suspensión condicional del proceso que en realidad era un acuerdo reparatorio. En los hechos pudo hacerlo, pero mirá, te leo si querés, si me permitís un instante, leerte el artículo, el 385 creo que es, si no me acuerdo mal, que es el que regula la suspensión condicional del proceso, y dice que el 386 dice lo que se podría haber dicho: suspendemos el proceso, no hay pena, no queda todo congelado, puede ser residir en un lugar específico, ese podría ser. Acá le impusieron, creo, residir una semana o algo así en la casa, ¿no? ¿Verdad? No trasladarse a otro lugar. Era una pena, una condición que se le impuso al imputado, además de lavar el auto. Bueno, residir en un lugar específico. B, no acercarse a determinadas personas o lugares o someterse a un régimen de vigilancia. C, llegar a un acuerdo de reparación material simbólica con la víctima. Realizar prestaciones en beneficio de la comunidad. Someterse a tratamientos médicos psicológicos, someterse a tratamientos de desintoxicación,
comprometerse a finalizar el ciclo de educación básica, prestar determinados servicios en favor del Estado, otra institución pública o privada, no poseer ni portar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es una lista muy grande. Ahora, alguna de estas condiciones implica de alguna manera la intervención de la víctima, pero no es que se requiera el compromiso con la víctima, pero si le decís, tenés que pero lavarle entonces el auto. estuvo bien lo que hizo la fiscal de ir por la suspensión condicional del proceso y un acuerdo que implicaba eso, lavar el auto. Después lo que tú decís es, no tiene por qué ahora retractarse y decir, debí consultar a la víctima. Claro, eso es lo que está conceptualmente mal. Bueno, claro. de todas Porque maneras, dice que va a llevar de vuelta, va a cambiar. Pero como acaba de decir Alejandro, requiere la cooperación de la víctima, no el acuerdo, pero sí la cooperación, si él no está de acuerdo que le limpie el auto. De todas maneras, con toda franqueza, por más circunstancias atenuantes que existan en el caso de que era primario, según parece, Sí. de que estaba No alcoholizado, en fin, y que se quedó con el auto parado unas pocas cuadras porque se durmió, aún así realmente es un poco risible, me parece, ¿no? Desde el punto de vista del sentido común, el que le diga lávale 3 veces el auto que robaste, ¿no? Yo que sé, da la impresión de que le quita entidad a lo que ocurrió. No digo que tenga que enviarlo a un establecimiento penitenciario ni por asomos, pero yo no sé, podría decirle vaya y limpie la plaza de Maldonado durante 2 meses, ¿no, verdad? Algo que tenga un poco más de significación, ¿no, verdad? Sí, yo tengo grandes dudas que esto pudiera entrar dentro inclusive del hurto, del hurto. Es un hurto grabado. Sí, pero eso también es risible, ¿no? Que sea tan... Y el hombre estaba fuera de conciencia de lo que estaba haciendo, hay otras circunstancias. Encontrar un auto con la llave puesta es, yo qué sé, es rarísimo todo. Pero lo cierto es que hubiera sido más pertinente, porque lo mencionaste recién, que le hubiera mandado a hacer un tratamiento de desintoxicación, o que le hubiera prohibido beber durante, no sé, no acercarse a personas, acercarse a una botella de cerveza, porque tiene que ver con lo que cometió, que realmente fue haberse emborrachado de esa manera y quedar fuera de control, ¿no? Pero todo lo que vos explicaste, que está perfectamente, me parece, nos sitúa bien donde estamos parados con esto. A mí me preocupa esta otra cosa, ¿no? Como no hay un procesamiento técnico de la mayoría de estos delitos, estas cuestiones menores, pasan a ser juzgados por la opinión pública y por las redes. Y el escándalo vino ahí, porque la forma como se presentó el asunto, como decía Romina hoy, el asunto que se presenta así, en esa forma simplificada, justamente para motivar el escándalo, que es lo que vende, ¿verdad? Entonces, hurtó un auto y lo mandaron a encerarlo y a lavarlo 3 veces. No es eso. Esa es una manipulación de los datos, de la información, justamente para generar indignación en la gente, y lo que hace es deteriorar todo. Entonces yo no sé. También está la responsabilidad del lector ahí, ¿no? En no quedarse con el título e ir un poquito más abajo. Te digo, porque el título uno tiene que titular con un espacio acotado, también podemos entrar en esa, ¿no? Pero no, Romina, es el tema hombre muerde perro. Claro. Ese es el tema, eso es la noticia. Está bien, llevaba la atención, pero te digo porque es un fenómeno que está pasando, no profundizar en la noticia. Me quedo con el título y ya con el título me indigno y opino y doy cátedra de lo que puede pasar con el tema, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces se juntan las dos cosas, los dos fenómenos, y convergen en esta situación realmente nada deseable. Yo le pregunto a Alejandro, ¿esto no es una consecuencia, una externalidad, digamos, de la destecnificación del manejo de tal masa de asuntos? Es decir, que donde los jueces no entran, y en fin. Sí, puede ser, sí, que sea así como decís tú, Oscar. En realidad, también es cierto que hay fiscales en particular con el proceso nuevo, que están saturados. También. Y eso también hace que... y defensores de oficio, no sé si sería un defensor de oficio el que intervino en este caso, pero acá en Montevideo ocurre mucho, los defensores de oficio también están saturados. Entonces, bueno, es una manera de salir del tema y que no quede colgado, es llegar a este tipo de soluciones que te evita tener que hacer un proceso complicado, ¿no, verdad? Y además tiene racionalidad, por supuesto que tiene racionalidad no haber enviado
por lo que estamos informados, no haber enviado a este imputado a un establecimiento de detención. Digo, es más que razonable. Claro. Ahora, reconozco que lo de lavar el auto me resulta, aún con el titular que mencionaba Oscar, digo, yo francamente me resulta un poco en fin, un poco absurdo, ¿no? El otro día cuando se dio la noticia, nosotros lo comentábamos acá, y yo lo que apuntaba simplemente es que me parecía razonable que se conocieran este tipo de otras instancias, o de penas. No penas, no en el término que debo usarlo. De actividades a cumplir. De actividades a cumplir, porque últimamente estamos acostumbrados a que vaya a la comisaría y muestre la cédula una vez por semana, que no sirve para nada. Por eso te dije, ¿no? ¿Cuál es se recurre poco a estos otros mecanismos, a estas otras cosas que pueden hacer? Pero por eso te dije, mandalo a lavar la plaza, a limpiar la plaza. Bueno, está bien, 3 horas por día durante un mes. Ahí sería mucho más razonable, ni que hablar. O desintoxicarse. Claro, desintoxicarse. No, también, sí, digo, hacer ese tipo de cuestiones. Claro, más complicado eso. Eso requiere ya un poco más que limpiar la plaza, pero en fin. Juan. Bueno, el ingeniero. Un punto de vista absolutamente no técnico. Y a mí la sensación que me da es que para la aplicación del nuevo proceso penal falta mucho todavía, es decir, que todavía no funciona bien, es decir, que hay muchas cosas que hay que ajustar, porque hay muchos cambios en definitiva. Y para eso basta ver lo que pasó recientemente, es decir, en un intento de robo o robo efectivo, hubo 2 consecuencias insólitas recientemente. En uno de los casos hubo muerto por intervención del público y en otro caso, como resultado, 3 lavados de auto con una omisión de la fiscal. Es decir, está bien, tenemos problemas con lo que está pasando con la justicia y con el nuevo procedimiento. Y yo creo que además este nuevo procedimiento apunta a una de las reglas básicas del capitalismo, ¿no? Que dice que en la sociedad capitalista todo finalmente se convierte en una mercancía. Y en este caso es lo que lleva todo este tipo de trámites y de alternativas al juicio y a lo que sé cuánto, a lo que podía ser la justicia feudal, ¿no? Es decir, el Supremo, por mandato divino, lo condena a una pena porque está en las leyes de Dios, ¿no? Ahora, en la sociedad capitalista, en realidad se llega a un acuerdo económico entre las partes afectadas. Y esto es lo que está ocurriendo, está empezando o va a tender a ocurrir en la justicia y las penas, ¿no? En definitiva, el lavar el auto es una especie de pena económica, ¿no? Es decir, que el perjuicio que te hago es te lo compenso con algo que te costaría tantos pesos, ¿no? Yo me pregunto, así como modo de conclusión, es si este ladrón borracho ¿le retiraron la libreta de conducir? Porque a una persona que no robó le retirarían la libreta de conducir. O, por el contrario, le tomarán el examen de conducir 3 veces para saber qué pasa. Es decir, creo que en definitiva todo el tema es que en unos años supongo que se estabilizará el nuevo Código de Procedimiento Penal y lograremos más sanciones económicas y lograremos que las cosas funcionen un poco mejor, ¿no? Pero que esto es problema de la juventud del nuevo código. Sí, de la juventud y la falta de preparación. Yo vuelvo a otro tema. En todos los países donde se han hecho estos cambios tan profundos en la cultura legal, digamos, tienen que ser preparados por una formación pública en torno a lo que va a resultar después, porque si no se presta justamente a este manejo imprudente de la información, yo creo que tendría que haber una campaña con videos mostrándole a la gente cómo es que funciona ahora la justicia. Es probable, de todas maneras, creo que no puede concluirse esto sin decir que el esfuerzo que se hizo, en particular por la Fiscalía, por el fiscal de Corte, sí. Ha sido enorme. Y bueno, uno podrá discrepar o discrepa con alguna de las medidas que se han tomado en algún punto, pero globalmente hay que reconocerle el mérito al fiscal de Corte de haber llevado adelante con una energía fenomenal. Liderazgo. Sin ese liderazgo jamás se hubiera podido lograr, como lo tuvo Vescovi en especial con la aprobación del Código General del Proceso, ¿no? ¿Verdad? Digo, se requiere que haya alguien que lidere el proceso.
tuvo que liderarlo, pese a que el código no es bueno en su redacción, que tiene una cantidad de efectos técnicos y que, bueno, hay cosas con las cuales de repente uno puede o discrepa, pero no es la esencia del proceso. ¿Se va a corregir solo con el paso del tiempo los defectos que le notamos? No estoy muy seguro de que se corrijan si no se hace un esfuerzo permanente de seguir mejorando. Se le han ido haciendo pero muchos enmiendos, ¿no? Sí, no. Muchos retoques. Tampoco es... Mira, ¿querés ver la tapa de este libro? Esta es la ley. Sí. La primera, 19.293, no sé si se puede ver en la cámara, pero... Ahí después de cualquier cosa lo ponemos. Bueno, pero mira todas las leyes que esto, fíjate, es del 14, ¿no? ¿Verdad? Mira todas las leyes que se aprobaron después hasta ahora para modificándolo. Claro. Y todavía hay más. Que lo muestro ahí a la cámara. Hay ahí. más. Sí. A ver ahí si lo capta. Yo diría que esto es peor que las leyes de alquileres de otra época, ¿no? que duraban 6 meses. Sí. Después lo copiamos. No es una buena cosa. Para fortuna de los comentaristas. Sí, bueno, sí. Las editoriales hacen. Varios mensajes, da siempre para mucha polémica este tema que tratamos recién, y la gente se siente siempre con ganas de opinar al respecto. Por ejemplo, hay quien dice: disculpen tertulianos, no se puede analizar con lógica y sentido común un chiste jurídico. Después hay quien dice, va por el lado de lo que decía Oscar, ¿no sería mejor que lo manden a Alcohólicos Anónimos? Hay varios. Después, en todo caso, volvemos sobre hay algunos que van por el lado de la recarga de los fiscales, por ejemplo, lo que mencionaba Alejandro. En fin, varios comentarios. Siempre el nuevo código del proceso penal no falla en materia de generar polémicas, sobre todo cuando las abordamos en la tertulia.